Bienvenidos a HS con una visión. En este video estamos con un invitado muy especial, es el doctor Guillermo Villamizar, director de la Fundación Colombiana Libre de Asbesto. Él también es autor del libro Asbesto en Colombia, que lo presentaron en la pasada Feria del Libro, y bueno, queremos entrevistarlo para poder enterarnos, poder conocer toda esta perspectiva del asbesto, no solamente a nivel de la salud pública, sino también lo que nos ocupa a nosotros desde el ámbito ocupacional. Entonces, bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por esta invitación y bueno, a la orden para hablar de los temas de asbesto. Bueno, cuéntenos de qué se trata digamos el problema del asbesto. ¿Por qué es un problema? ¿Qué pasa con esa sustancia? Hay personas que no tienen ni idea de esto. Bueno, pues el asbesto es un mineral natural, fibroso, que se encuentra pues en la naturaleza y tiene unas extraordinarias propiedades físico-químicas. Sus aplicaciones industriales pues han sido amplias, muy generosas, debido precisamente a esa enorme capacidad que tiene el asbesto, por ejemplo, para ser aislante térmico, resistir altas temperaturas, generar fricción, mezclado con el cemento Portland le da esa ductibilidad al material para formar esas tejas onduladas, lo que se conoce como aplicaciones de asbesto cemento. Se ha utilizado el asbesto, por ejemplo, para simular nieve en los arreglos navideños, especialmente en los países nórdicos. Se ha mezclado con el talco. La industria es conocida de las demandas contra Johnson & Johnson por mezclar en sus productos asbesto. En algún momento de la década del 60, la industria tabacalera produjo filtros con asbesto. Se utiliza en guantes para altas temperaturas, los trajes de bomberos en algún momento pueden seguir usando asbesto. Las pastillas para los automóviles, los discos, los embragues utilizan asbesto. Entonces es inmensa la aplicación industrial que se le ha dado al asbesto. Se le llamó en algún momento el material mágico. Pero igualmente, a medida que se fue utilizando el asbesto, se empezó a establecer su relación con enfermedades. Ya desde la década de 1930, en el siglo pasado, se vinculaba al asbesto con la asbestosis precisamente, que son una neumoconiosis por exposición a polvos. En la década de 1940 apareció el cáncer de pulmón y hacia finales de la década de 1950, en una cohorte de 4 años, el director Christopher Wagner, el médico e investigador Christopher Wagner, en Sudáfrica, en las minas de Sudáfrica, descubrió el mesotelioma en 32 casos. Y cada vez que la ciencia ha vinculado el asbesto con este tipo de enfermedades, desafortunadamente pues la industria ve que sus intereses se ven afectados e inmediatamente desarrolla toda una batería de argumentaciones y contraargumentaciones para debilitar lo que la buena ciencia de una parte está diciendo. Aquí desafortunadamente en los debates sobre el asbesto, que deberían de ser debates estrictamente resueltos en ciencia, desde la salud pública, desde la salud ambiental, desde la salud ocupacional, pero desafortunadamente el tema de la investigación científica se ve atravesada por intereses económicos e intereses políticos. Entonces, esto hace compleja la discusión, ha permitido que la industria desarrolle una contraevidencia científica, que es uno de los aspectos que más apuntalamos en el libro, es la columna vertebral que inspira el libro, y es definitivamente tratar de encontrar la verdad de la discusión. ¿Por qué unas personas están diciendo que es posible utilizar el asbesto bajo condiciones de seguridad, bajo el uso controlado? ¿Y por qué definitivamente organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, diferentes organizaciones de carácter epidemiológico a nivel internacional, dicen que no es posible utilizar el asbesto, que todos los tipos de asbesto causan cáncer, incluido el asbesto crisotilo, y que no hay umbral de seguridad para utilizar el asbesto?
Digamos, la clasificación del asbesto por la IARC es cancerígeno. Sí, precisamente la agencia que investiga el cáncer, que es un órgano adscrito a OMS, que es la IARC, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, ellos produjeron la monografía 100C en el año aproximadamente 2014. A lo largo y una parte misional de la OMS es precisamente hacer un estado del arte, convocar a científicos expertos en determinados temas y buscar que ellos hagan pronunciamiento desde la ciencia, desde la verdad científica. Y desde la década de 1970, con todos estos problemas y debates en países desarrollados como Inglaterra, Francia, Estados Unidos, en fin, toda la Comunidad Económica Europea, ellos, OMS convocó paneles de expertos para producir sus monografías sobre asbesto. Desde 1970 se han producido alrededor de 4 monografías y la última es la 100C, publicada en el año de 2014. Creo que es la última monografía de la OMS. La OMS dijo ya es suficiente con este tema. ¿Y cuáles son sus conclusiones? Todos los tipos de asbesto causan cáncer y no hay umbral de seguridad para utilizar el asbesto. Y cuando hablamos de todos los tipos de asbesto, hablamos del asbesto que más se ha consumido en el mundo. Ese es otro tema muy interesante, porque nos dice la industria en algunos casos que el asbesto crisotilo es bueno. La industria le expidió un certificado de buena salud al asbesto crisotilo y dijo, ese asbesto sí es bueno. Los otros, los anfíbolos, la crocidolita, la mosita, la antofilita, son malos, pero este es bueno, ¿sí? Y la OMS en esa monografía hace claridad: todos los tipos de asbesto, incluido el asbesto crisotilo, causan cáncer y no hay forma de utilizarlo bajo los dictámenes del uso controlado. Incluso al respecto, acá en Colombia la legislación pues precisamente es lo que se está viendo en el país en estos momentos, que haya una legislación que prohíba el uso del asbesto. Hay una legislación anterior, si de pronto el señor Guillermo nos amplía, que se llama Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial para el Crisotilo, que es la resolución 07 de 2011, donde la verdad que dice que se debe disminuir, que se debe atenuar, pero más nunca prohibir. Sí, a ver, la legislación sobre el asbesto crisotilo y los asbestos en Colombia parte a raíz de la Convención 162 de la OIT. Colombia, como país miembro de la OIT, pues obviamente incorpora esa legislación en nuestra legislación interna, pero fíjense que en 1986 se firma la convención y solo 12 años después, en 1998, la Corte Constitucional declara exequible la convención y la integra dentro de la jurisprudencia interna del país. Y muchos años después aparece la famosa resolución 007 de 2011, que es resultado de la creación de la Comisión del Asbesto Crisotilo, como así finalmente se terminó llamando este grupo, esta comisión, la Comisión del Asbesto Crisotilo y otras fibras. Pero aquí es importante aclarar 2 puntos. Primero, el espíritu de la Convención 162 de la OIT nunca fue decirle a los países: hey países, hay formas de utilizar el asbesto de forma segura, entonces procedan. No, el espíritu de la Convención 162 fue legislar en aquel campo en donde no se había hecho legislación para tratar de controlar, ¿sí?, los excesos de contaminación al interior de las fábricas. El espíritu de la Convención del 162 es decir: hey países, si están utilizando el asbesto, empecemos como a bajarle al nivel de exposición al interior de las fábricas. Pero ojo, hay sustitutos, viren hacia la sustitución y, si es posible, prohíban el asbesto. Incluso años más tarde, la Convención 162, la OIT se vio obligada a sacar una adenda a la Convención diciendo: nunca se debe utilizar o arguir que la Convención 162 permite el uso controlado del asbesto. Eso fue una aclaración necesaria y muy importante, porque si nosotros revisamos la resolución 007 de 2011, ahí lo que encontramos es uso controlado del asbesto. Es un manual, ¿sí?, muy desafortunado del Estado colombiano, influido por una comisión
en donde ejerció un enorme liderazgo Ascolfibras y el sector que lo ha defendido, incluso algunos sindicalistas, un sindicato muy importante de la industria que respalda el uso seguro. Entonces, esta política pública alrededor del uso controlado permeó la política pública del Estado colombiano y ha ejercido una muy negativa influencia en los temas de salud pública, ambiental, ocupacional, respecto de combatir este tipo de agentes que causan tanto daño en la población. Bueno, todo este panorama que nos has dado del asbesto es muy completo, y los que quieran complementar este tema del asbesto pueden ver una serie en Netflix que se llama Salvados, y hay un capítulo que se llama Amianto, el asesino oculto. En esta serie realmente uno se queda perplejo porque es increíble que las industrias europeas, ellos se basan mucho en España, pero las industrias europeas desde 1930 empezaron a ver todos estos síntomas que ha pasado, sabían que era cancerígeno, lo siguen utilizando hasta que las regulaciones de los países prohíben el uso de asbesto, y tienen el cinismo de venir. Entonces, como allá ya no los dejan producir, entonces ellos se vienen a Latinoamérica, al tercer mundo, es decir, como si fuera otra vez la conquista de América, que nosotros somos ignorantes, que no sabemos esto, y utilizan entonces el asbesto en las fábricas que tienen acá instaladas en Latinoamérica. Entonces eso realmente le causa a uno perplejidad, que sigamos siendo tan ingenuos en nuestra normatividad, que nosotros no veamos ya lo que ha pasado, no aprendamos de esa historia, sino que pretendamos tapar el sol con un dedo. A nivel ocupacional, ¿qué controles podemos tener para las industrias, para las empresas que pues lo tienen que manipular en este momento, o más bien que han decidido no sustituir ese elemento, pero que nos vemos en la realidad de que se está manipulando el asbesto? ¿Qué controles se pueden realizar? Sí, los grupos poblacionales que mayor riesgo tienen indudablemente son los trabajadores de la industria. Aquí, siguiendo los lineamientos de la resolución 007 de 2011, pues se habla de tres factores principales para reducir el riesgo, que son los controles de ingeniería, especialmente ductos que succionan el medio ambiente contaminado al interior de las empresas, en fuentes fijas especialmente. Tenemos los elementos de protección personal a través de máscaras y cartuchos adecuados, y tenemos un aspecto muy importante que es bastante neurálgico, controversial, es los valores límites permisibles, el 0.1 fibra por centímetro cúbico. Hay un médico norteamericano que dice que cuando el trabajador le da veneno de a poquito todos los días al jefe, eso se le llama asesinato. Pero si el jefe le da veneno de a poquito todos los días a los trabajadores, a eso se le llama valores límites permisibles, ¿sí? Y el 0.1 fibra por centímetro cúbico es algo que normalmente aceptamos como una verdad revelada, pero no nos preguntamos realmente qué es el 0.1 fibra por centímetro cúbico de esos tres elementos principales que buscan atenuar el impacto del asbesto en la salud de los trabajadores. El 0.1 fibra por centímetro cúbico quiere decir una décima parte de fibra por centímetro cúbico en el aire. Y un trabajador en 8 horas de trabajo normal, con movimiento, levantando cosas pesadas, de ejercicio, etc., puede llegar a respirar 5 metros cúbicos de aire. Hablamos de que un metro cúbico tiene 1 millón de centímetros cúbicos. Es decir, que en un millón de centímetros cúbicos dividido en 10, que es el 0.1, estaríamos hablando de 100.000 fibras. Es decir, en un día de trabajo de 8 horas, el trabajador podría estar inhalando alrededor de 500.000 fibras.
Y si ustedes se ponen a analizar de que esto es una actividad repetitiva de todos los días, ¿cuántas fibras está respirando un trabajador en un año, en 10 años, en 15 años? Los pulmones definitivamente y sus mecanismos de protección son extraordinarios, las cilias, los macrófagos, pero aún así no podemos hablar de que no hay riesgo. Y en la medida en que sabemos que esto es un carcinogénico reconocido, lo que tenemos que hacer es suspender ese tipo de exposiciones. Para no hablar de otros elementos como son el tipo de estándares que se utilizan para hacer esas medidas, como por ejemplo la 8672 de la ISO, que es una norma bastante obsoleta, y donde seguimos utilizando en Colombia microscopía óptica para contar fibras, cuando desde hace muchos años tenemos los microscopios electrónicos. En la Fundación encontramos el otro día un artículo del año 1974, donde se hizo un estudio comparativo entre muestreos que fueron analizados bajo microscopios ópticos y microscopios electrónicos. Y la conclusión fue que el microscopio óptico, cuando cuenta una fibra, estaba dejando de contar de 200 a 1000 fibras. Es decir, que el 0.1, utilizando microscopía óptica, ya no estamos hablando solo de 500.000 fibras, estamos hablando de muchas más fibras. Otra cuestión muy delicada en este tema, y tiene que ver con la seguridad industrial. ¿Quiénes están ejerciendo al interior de las fábricas los controles de inspección laboral y de laboratorios adecuados para adelantar este tipo de muestreos y análisis? Pues vemos que en Colombia el Ministerio del Trabajo delegó esa responsabilidad en instituciones privadas que son financiadas por la propia industria del asbesto. La Fundación Ambiente y Salud es una fundación que fue creada con recursos de Eternit Pacífico, Eternit Barranquilla y Eternit Bogotá, junto con Colombit, Manilit e Incolvestos. Entonces los señores de la industria del asbesto no solamente son jueces y parte, no solamente son partes, sino son jueces al determinar quiénes son las empresas que realizan este tipo de mediciones. Resulta escandaloso que el país, las mediciones y los controles de asbesto en el medio ambiente sea realizado como la forma que se ha venido desarrollando. Entonces, todo este discurso alrededor de los controles al interior de las fábricas están permeados por delicados conflictos de intereses y no una rigurosidad técnica para adelantar este tipo de mediciones, ¿no? Bueno, y ya también quiero que nos cuente acerca del tema de a nivel de diagnóstico de la enfermedad laboral que está catalogada como asbestosis en el decreto 1477. ¿Cómo se maneja esto en el país? Porque una cosa es que esté identificada ahí como enfermedad laboral y otra que en realidad se califique esto, o bueno, que la calificación sea oportuna. Sí, ese es un aspecto también muy importante en Colombia, atravesado por una serie de intereses y conflictos de intereses muy grandes. La ruta diagnóstica en Colombia para la neumoconiosis por asbesto, cuando hablamos de enfermedades benignas, es decir, enfermedades que pueden ser mortales pero no son cáncer, como las placas pleurales y la asbestosis, es supremamente complicada para la persona que está siendo afectada por estas patologías. ¿Por qué? En Colombia, los entes de control y encargados de adelantar este tipo de normativas para una ruta diagnóstica adecuada no han desarrollado unas pautas estándar que se apliquen a todos los niveles. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando el trabajador empieza a manifestar sintomatologías asociadas a problemas pulmonares por exposición a polvo, como es sufrir de disnea, como es sufrir de sibilancias, como es sufrir de dificultades para respirar cuando sube escaleras, etc. Normalmente el paciente ¿a dónde va? A la EPS, ¿sí? Y la EPS lo atiende un médico general que lo remite seguramente a un neumólogo. Y un neumólogo lo primero que va a hacer es mandarle una placa de rayos X. Pero el radiólogo va a observar la placa de rayos X sin conocer al paciente y una cosa muy importante, sin tener acceso a una historia laboral. En Colombia debería ser una directriz del Ministerio de Salud que ciertas sintomatologías que pueden estar asociadas a una enfermedad laboral lleven a que el doctor
le realice al paciente una breve historia laboral que no excede muchísimo tiempo poderla realizar. Porque para el diagnóstico de la neumoconiosis por asbesto, la exposición laboral y la latencia son fundamentales para el diagnóstico. Pero eso no lo estamos haciendo en Colombia. Y el radiólogo, los signos radiológicos que puede encontrar asociados a determinada patología se le pueden convertir en otra patología. Las fibrosis intersticiales son muchas. Hablábamos el otro día, leíamos de que pueden existir unas 200 fibrosis intersticiales de carácter idiopático, es decir, que no sabemos cuál es la causa, pero cuando encontramos una sintomatología determinada, cuando encontramos unos signos radiológicos determinados y eso está corroborado por una historia de exposición laboral y unas latencias determinadas, eso ayuda en el diagnóstico y es prueba suficiente para realizarlo. En los Estados Unidos, la Asociación Americana Torácica, el 90% de las asbestosis las diagnostica con placa de rayos X, leída de acuerdo a guías OIT para neumoconiosis, historia laboral y una latencia superior a 10 años. Pero ¿qué sucede en Colombia? A pesar de que tenemos las guías de atención integral basadas en la evidencia para neumoconiosis, donde se sugiere que los radiólogos o neumólogos que asistan al trabajador en este diagnóstico sean expertos en lecturas A o lectores B, de acuerdo a la guía OIT para neumoconiosis. Pero eso no existe en el país. Tenemos apenas 3 expertos lectores B. Dicen alrededor de 50 lectores A, pero esos señores no sabemos dónde están porque los trabajadores están en la EPS y los radiólogos y los neumólogos no conocen lo suficiente de este tipo de enfermedades. Para enfermedades relacionadas con el asbesto o para neumoconiosis, el país debería contar con un centro especializado en el tema. Sin embargo, si hay controversia, las ARLs envían al paciente a unidades neumológicas de determinadas instituciones que son contratadas directamente por las ARLs. A nosotros nos parece que eso es un conflicto de interés. Si a mí me contrata la ARL para que yo le entregue resultados a la ARL, ahí hay un vicio, ¿sí? Porque pues yo dependo de esa relación económica que se establece entre la ARL y yo como contratista para entregarle resultados. Yo estoy seguro que si usted como ARL, yo le empiezo a calificar a todos sus trabajadores como enfermedad laboral, usted me va a decir, no, a mí me va a tocar cambiar de médico porque ese médico todo me lo está calificando como laboral. Ese tipo de relaciones no deberían de existir. Deberíamos de tener centros que juzguen y valoren y diagnostiquen estas enfermedades en ciencia, no atravesados por intereses de otro tipo. Y desafortunadamente eso en Colombia no está existiendo. La guía de atención basada en la evidencia para neumoconiosis recomienda que los profesionales estén certificados en guías OIT como lectores A y B, pero no los vemos asistiendo en la ruta diagnóstica. La ruta diagnóstica en Colombia para la enfermedad laboral es un camino de espinas para las personas que padecen este tipo de patologías. Entrándonos un poquito más a nuestro país de Colombia libre de asbesto, ¿qué nos puede comentar acerca de lo que nos da el libro de valor agregado? Bueno, muchísimas gracias por esa pregunta. Como les podía comentar anteriormente, el libro responde a esa necesidad que tenemos los colombianos de afrontar este debate con el debido conocimiento informado sobre el tema. Cuando uno se acerca por primera vez a este asunto, queda sorprendido de la enorme capacidad que ha tenido la industria del asbesto para elaborar unas narrativas que giran alrededor del uso controlado. Y son también elaboradas, que esas son de las pocas cosas buenas que tiene la industria, y lo digo de una manera irónica, ¿sí? Son unas mentiras muy bien narradas y muy bien contadas, elaboradas durante muchos años. Entonces un capítulo del libro se llama 10 narrativas de la industria, en donde revisamos lo que ellos dicen y las conclusiones que podemos sacar sobre esas mentiras también elaboradas o narrativas. Para complementar este tema hay un capítulo muy interesante del libro escrito por una muy importante activista en Canadá. No olvidemos Canadá, el liderazgo que ejerció
en la exportación y en el discurso y el lobby para defender el mercado internacional del asbesto. Ella publica un artículo que se llama 11 artículos fraudulentos sobre el asbesto. En una corte de apelaciones de Nueva York se encontró que 11 artículos indexados en la literatura científica respondían a lo que se llama ciencia para litigios, es decir, médicos que se sientan con los abogados para demostrar, todo esto entre comillas, que el asbesto crisotilo no causa mesotelioma y no causa los daños que provocan. ¿Esto para qué? Para que los jueces en las cortes norteamericanas eximieran a la compañía de la responsabilidad que tienen en la causación de enfermedades como el mesotelioma cuando son demandadas en las cortes norteamericanas. Yo me voy a permitir leer un breve párrafo del doctor David Michaels. David Michaels es un investigador muy importante en los Estados Unidos, nos regaló la introducción en este libro, fue asesor de la administración Obama y ha sido uno de los directores de la Agencia para la Protección Ambiental de los Estados Unidos que más ha durado al frente de ella, EPA, el doctor David Michaels. Y él dice: a menudo la ciencia y la investigación en salud pública, ambiental y ocupacional se enfrentan a conflictos de intereses financieros, los cuales son producto de alianzas poco positivas entre científicos y corporaciones industriales, compañías de seguros y otros grupos de presión. Estos aumentan las preocupaciones éticas y científicas sobre la integridad y la competencia de los involucrados en dichas alianzas. Todas las subespecialidades médicas han sido sometidas a una creciente influencia de los lazos financieros con las industrias, sobre todo la farmacéutica y la química, las compañías de seguros y otros grupos con fuertes intereses que participan en el sistema de seguridad en salud. Varios artículos han documentado cómo estos vínculos influyen en las directrices médicas, por ejemplo, al tratar de cambiar el statu quo para debilitar o eliminar protecciones regulatorias, en evaluaciones de riesgo y la salud pública, ambiental y ocupacional por parte de los responsables de desarrollar estas políticas. Y una frase que me parece muy importante: la incertidumbre es un problema inherente a la ciencia, pero fabricar incertidumbre de manera intencional es un asunto completamente diferente. Precisamente el doctor David Michaels tiene un libro que se llama La duda es su producto, y ese es el producto fundamental de ellos. Cuando introducen duda en el discurso, nos ponen a nosotros como consumidores a decir: ¿será que sí? ¿Será que no? Y en ese será que sí, que no, debilitamos nuestras resistencias frente a este tipo de productos tan contaminantes y terminamos consumiéndolos bajo la presunción de que seguramente no nos van a causar daño. Bueno, señor Guillermo, a mí me causa inquietud, como cualquier ciudadano, cualquier colombiano, si todos estos tanques de agua, ¿cierto?, que están construidos con asbesto, y todas estas tejas que hay por doquier en cualquier barrio, nos pueden llegar a causar problemas de salud o no. Bueno, ese es un aspecto muy importante que nos han manifestado algunos representantes ponentes de la ley sobre el riesgo y las eventuales demandas que se pueden sobrevenir una vez prohibamos el asbesto. Vamos a hacer una aclaración muy importante, y lo decimos desde la Fundación Colombia Libre de Asbesto, y es que vivir bajo una teja de asbesto cemento que está en buen estado, no hay riesgo. No podemos decir que hay riesgo cero, pero hay un riesgo muy pequeño. O sea, los materiales de asbesto cemento, cuando se encuentran en buen estado, ¿sí?, no generan un riesgo directo. El gran problema de este tipo de productos se presenta cuando los manipulamos, y los manipulamos de forma inadecuada. ¿Qué sucede? El maestro de obra, queremos instalar las tejas de la finca, lo llamamos maestro, el maestro mide, y el maestro en algún momento de obra tiene que cortar, taladrar, remachar las tejas de asbesto cemento. Ahí en ese momento sí hay riesgo. ¿Qué sucede? ¿Cuáles son las recomendaciones? Maestro, si usted tiene que manipular este tipo de productos, hágalo en un lugar abierto.
Ojalá que no haya otras personas alrededor suyo. Protéjase con máscaras adecuadas. Si va a utilizar sierras, utilícelas a la menor velocidad posible para evitar que se libere tanto polvo, ¿sí? Lo mismo en los procesos de desinstalación de este tipo de materiales. Si usted tiene que bajar su viejo tanque de agua, de asbesto, cemento, hay que pensar en que eso requiere unos procedimientos. Obviamente existen unas normas técnicas muy importantes, muy rigurosas, que han desarrollado países como Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Francia, Italia, para el manejo de los productos que contienen asbesto, y especialmente cuando se habla de desasbestización, de desinstalación, de desmonte de este tipo de materiales y todo el procedimiento hasta su deposición final en un lugar seguro. Nosotros en Colombia no tenemos legislación sobre el tema. Esperamos que la eventual prohibición del asbesto en Colombia nos lleve necesariamente a introducir una regulación sobre el manejo, control y remoción del asbesto instalado. Pero voy a dar un pequeño tip. Si nos vemos obligados a bajar la teja de asbesto cemento, hay que decirle al maestro, primero que todo, maestro, protéjase bien con unas mascarillas adecuadas que existen en el mercado. No vamos a decir que eso garantiza 100% la no exposición, pero al menos reduce el riesgo. Entonces, humedezcamos la teja con agua y envolvámosla en un vinipel. Si usted se ve en la obligación de romperla, antes de romperla, envuélvala bien en un vinipel de 50 centímetros de ancho por 500 metros de largo, vale 20.000 pesos. Eso lo puede utilizar seguramente para 2 o 3 tejas. Vale la pena hacer esa inversión. Rompa la teja envuelta adecuadamente en vinipel y ojalá siga algunos procedimientos de manejo de ese material como un residuo peligroso. Hable con su compañía de basuras y díganles: mire señores, tengo en mi casa envueltas en bolsas negras debidamente etiquetadas diciendo que contienen asbesto unos residuos. ¿Ustedes qué tratamiento le pueden dar a eso? Y si ellos ignoran el riesgo, explíquele usted como ciudadano: es que es asbesto y considéralo un residuo peligroso, déle un tratamiento adecuado. Yo creo que estas normas básicas ayudan al menos de que nosotros como consumidores finales empecemos a alertarnos sobre la necesidad de darle un tratamiento especial a esto que yo llamo un perro rabioso. Un perro rabioso que, si usted lo sabe tratar y lo trata con cariño, seguramente no lo muerde. Pero si usted no sabe tratar al perro rabioso, le puede generar riesgos. Me parece muy importante esa aclaración, porque realmente se ve que no hay ningún sesgo, ¿sí? Que todo el argumento es científico. Y esto también nos da un poco de tranquilidad a la ciudadanía en general, porque digamos que si se deja quieto, pues no hay problema. El problema estará y está ahí latente cuando tengamos que hacer mantenimiento o que tengamos que hacer retiro de estos elementos como tejas o como tanques. Entonces ahí sí es donde el tema está presente y, digamos, la afectación a la salud es algo que no se puede desconocer. Claro, por ejemplo, en muchas ocasiones queremos lavar el tanque de agua de asbesto cemento que nunca lo hemos lavado por dentro porque se puede llenar de moho. Ahí hay que tener mucho cuidado con esa manipulación. Debemos drenar completamente el agua del tanque, y en muchas ocasiones la gente los cepilla y los limpia con unos cepillos de hierro, de acero, de un material fuerte que puede erosionar la superficie y generar contaminación. Entonces habría que utilizar una recomendación: son unos materiales que no sean abrasivos para la superficie, que no arañen la superficie y la deterioren, unos tal vez telas húmedas que ayuden a limpiar. Obviamente lo recomendable es que dejemos de utilizar ese tipo de productos, porque el asbesto en el agua potable, a pesar de que la literatura científica se ha concentrado especialmente en los efectos que tiene la inhalación del asbesto, la parte de digestión no se ha investigado suficiente porque es muy complicada.
Es decir, la posibilidad de que yo consuma asbesto hoy a través de un tanque de agua y eso me vaya a generar una enfermedad más adelante, la trazabilidad y el seguimiento que se le puede hacer a este tipo de patologías es muy difícil, es muy complicada y no hay estudios, digamos, concluyentes sobre el tema. Pero ojo, el principio de precaución aquí juega un papel muy importante. Sin embargo, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud a finales del siglo pasado emitió un informe en donde dice que no hay riesgo para el agua potable, el asbesto en el agua potable, hay estudios posteriores en Finlandia y en Italia, uno muy reciente, que incluso citamos en el libro, donde se habla de los riesgos que representa el consumo de asbesto en el agua potable. Pero es importante, repito, que este tipo de advertencias o este tipo de señalamientos no se manejen con pánico. Es decir, si usted tiene instalado su tanque de asbesto cemento para conservar agua, sépalo manejar, es un perro rabioso, trátelo con cariño y podemos minimizar el riesgo. Si es posible, reemplácelo y cuando lo vaya a reemplazar, manéjelo igualmente con cuidado. Finalmente, señor Guillermo, le doy acá el espacio para que desde la Fundación Colombia Libre de Asbesto mande a toda la ciudadanía en general, a las personas expertas en seguridad y salud en el trabajo, un mensaje bien claro acerca de este tema de prohibición del asbesto. Sí, muchísimas gracias. Desde la Fundación Colombia Libre de Asbesto queremos invitar a las personas a que conozcan este libro porque creo que es una introducción muy importante a el esclarecimiento necesario y el conocimiento informado que debemos de tener alrededor de este debate. Igualmente queremos aprovechar la oportunidad para que todos los ciudadanos respalden la iniciativa que en este momento se tramita en el Congreso de la República. Nos faltan 2 debates, uno en la Comisión Séptima de Cámara y la plenaria de la misma Cámara, para que se apruebe finalmente la ley Ana Cecilia Niño. Es importante que Colombia dé ese paso fundamental para prohibir el asbesto, que no exportemos más asbesto, que no importemos más asbesto, que no consumamos ni produzcamos más productos con asbesto y que desarrollemos una política para el corto, mediano y largo plazo para el manejo del asbesto instalado sin histerias y sin pánicos que no son necesarios. El asbesto instalado es un perro rabioso que hay que saber manipular. Bueno, muchísimas gracias y quedamos aquí en HSEQ Nueva Visión, donde estamos apasionados por el cuidado de la vida en el trabajo. Muchas gracias.